¿Por qué? Porque cumplen una función. Fíjense, las pestañas, las cejas, los cabellos, las uñas, la piel, los poros de la piel, todo tiene su importancia. Más fíjense el corazón, los pulmones, el encéfalo, la médula, el hígado. Todas las estructuras tienen su función. Incluso tenemos una farmacia sin los anticuerpos. Entonces, todo tenemos en el cuerpo humano. A ver, ya hemos llevado huesos del cráneo. La cabeza se divide en dos partes. ¿Cuáles son? El cráneo y la cara. ¿El cráneo de cuántos huesos consta? 8. Correcto, 8 huesos. Frontal, 2 parietales, 2 temporales, 1 etmoides, 1 esfenoides, 1 occipital, 8 huesos. Y el macizo facial, o sea, los huesos de la cara, ¿cuántos huesos? 14, correcto. Sumando 14 más 8, la cabeza consta de ¿cuántos huesos? De 22 huesos, 22. correcto. Ya. Como hemos llevado huesos del cráneo, ahora vamos a llevar huesos de la cara. La cara también recibe el nombre de macizo facial, porque fíjense, es macizo. Ya, está constituido, hemos dicho, por 14 huesos. Fíjense, 2 huesos lagrimales, llamados unguis. 2 huesos propios de la nariz, llamados también huesos nasales. 2 huesos cigomáticos, derecho e izquierdo, llamados también huesos malares. 2 maxilares superiores, llamados maxillas. Más en las fosas nasales tenemos 2 cornetes inferiores, derecho e izquierdo, llamados conchas o turbinas. Más hacia atrás, 2 palatinos, derecho e izquierdo, llamados palatos, fíjense, así lo llamaban antiguamente. Y 2 huesos impares de la cara. ¿Cuáles son los impares? La mandíbula. Correcto. En las fosas nasales tenemos uno aquí. ¿Qué hueso es? El Bombo. vómer, correcto, hueso impar. Y este es otro, importante. La mandíbula o maxilar inferior. 14 huesos. Como estamos llevando anatomía, ¿qué anatomía estamos llevando? Descriptiva. Descriptiva y topográfica. Ahora vamos a llevar descriptiva todavía. Luego vamos a entrar a topográfica, o sea, al estudio del cuerpo humano por regiones. Y se llama anatomía regional. A ver, vamos a empezar por este hueso importante. Los maxilares superiores, fíjense. Son 2, derecho e izquierdo, maxilares superiores. ¿Dónde está situado? Fíjense. Aquí hay una cavidad. ¿Qué cavidad es esta? La cavidad bucal. Por encima de la cavidad bucal. Fíjense, ¿por debajo de qué cavidades? De las cavidades orbitales. Y por fuera de las fosas nasales. Fíjense, el maxilar superior. El maxilar superior parece un hueso macizo, ¿no? Pero es liviano. ¿Por qué es liviano? Porque presenta aquí una gran apófisis, llamada apófisis piramidal. Y esa apófisis, si lo abrimos, es hueco y se llama seno maxilar. Por lo tanto, el hueso, o sea, los maxilares superiores, voy a hablar en singular, el maxilar superior, de acuerdo a su forma, ¿qué tipo de hueso es? ¿Será largo, corto, plano o irregular? Irregular. Correcto, irregular. Y al mismo tiempo es un hueso neumático, correcto. Muy bien. La luz, por favor. Ya, gracias. Raúl. La cabeza ósea, fíjense. Su
huesos de la cara. El maxilar superior, que es esto, oriéntense, miren, esto es el maxilar superior. Entonces, a este lado, fíjense. Esto, ¿cuántas caras tendrá? Esta cara que mira hacia afuera es una. ¿Qué cara será? Está mirando a este lado. Cara externa o cara lateral. Y esta es la que mira hacia las fosas nasales, cara interna o medial. Ya, muy bien. ¿Qué cara será esto del maxilar superior? Correcto, es la cara externa o lateral. Fíjense, el maxilar superior. Así visto, tiene la forma cuadrilátera, es la cara externa. Tiene 4 bordes. Esto es el borde superior, miren. Esto, borde superior. Veremos si sirve esto. Ya. Borde superior, todo esto. ¿Qué borde será esto? Anterior, correcto, o ventral, también se llama esta. Borde posterior o borde dorsal. Y esto es el borde inferior, llamado alveolar. ¿Por qué alveolar? Porque ahí se alojan las piezas dentarias. Muy bien. Como esto es la cara externa y estamos llevando anatomía descriptiva, voy a describir. Fíjense, todo esto es la cara externa. Todo. ¿Qué vemos en la cara externa? Miren, eminencias, llamadas eminencias alveolares, producidas por las raíces de las piezas dentarias. Estoy describiéndoles la cara externa o lateral del maxilar superior. Entre estas eminencias hay una bastante pronunciada. ¿Cuál creen? Canino. El canino, correcto, fíjense. Antiguamente se llamaba eminencia cornillar, pero colmillo se dice pues, a las piezas dentarias de los animales, ¿no? Pero eminencia cornillar. Cornillar. Muy bien. ¿Qué más vemos en la cara externa? Pero en la parte inferior de la cara externa. Esta fosita, mira, no se nota bien, pero es una depresión llamada fosa mirtiforme. Aquí está la fosa mirtiforme. Fosita, ¿no? La fosa mirtiforme. Se llama mirtiforme porque aquí se va a insertar, se va a adherir o prender un músculo cutáneo de la cara, el músculo mirtiforme, fíjense. Y eso lo vamos a ver ya cuando estemos entrando ya a cadáver. Muy bien. ¿Qué cara estamos describiendo? Correcto. Cara externa o cara lateral del maxilar superior. Ahora, esta cara externa es ocupada, fíjense, por esta eminencia de forma triangular llamada apófisis piramidal del maxilar superior. Esta, ¿no? Esta es la apófisis piramidal. Está en la cara externa. Apófisis piramidal del maxilar superior. La apófisis piramidal del maxilar superior presenta, fíjense, una cara superior llamada orbitaria, una cara anterior llamada geniana y una cara posterior llamada cigomática. Como tiene la forma de una pirámide triangular, su vértice es truncado, como si estuviera cortado. Fíjense, y se va a articular con el malar, con una parte de la cara interna del hueso malar o cigomático. Fíjense. La pospiramidal del maxilar superior, fíjense, presenta 3 caras.
es la cara superior, llamada orbitaria, o sea, esta, cara superior u orbitaria. ¿Qué cara será esta cara? De la apófisis piramidal del maxilar superior, que esta es la cara externa del hueso, que está mirando hacia adelante. Cara anterior o geniana, porque se encuentra en la región geniana. Y esta es la cara posterior o cigomática. ¿Por qué cigomática? Porque forma, fíjense, parte de esta cavidad. Esta es la cavidad pterigomaxilar o cigomática. Ya, muy bien. Para aprovechar este slide, fíjense, como tiene tres caras, tiene tres bordes. Este es el borde anterior de la postpiramidal del maxilar superior. Este es el borde posterior y esto es el borde inferior. El borde posterior, ¿qué es esto? Hacia afuera emite esta espinita, es la espina malar. Espina malar o gancho también. Ahora, lo más importante de estos tres bordes, de la postpiramidal, fíjense, borde anterior, borde posterior y borde inferior. Este borde es el más importante. ¿Por qué? Porque fíjense, es la luz, por favor. Bien. Este es el borde. Fíjense, es la postpiramidal del maxilar superior. Está en la cara externa del hueso maxilar superior. Este es el borde inferior, fíjense, macizo casi. Separa la cara anterior de la cara posterior de la postpiramidal. Es importante porque fíjense, aquí en la tuberosidad del maxilar superior hay unos orificios, llamados orificios de entrada de los nervios dentarios posteriores. Y ahí en la última edición de anatomía ha salido nervios alveolares posteriores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien esa denominación? Posterior, ¿eh? Parece que llegar hasta los alveolos nomás dentarios, porque los dentarios posteriores llegan hasta las piezas dentarias, por eso se llama nervios dentarios posteriores. Pero me estoy saliendo. El borde inferior de la postpiramidal, fíjense, es zomo. Ya. Si quiero bloquear aquí los nervios dentarios posteriores, tengo que borde inferior, correcto. Para ubicar a la entrada de los nervios dentarios posteriores, fíjense, se levanta el labio, colocamos, fíjense, la dirección de la vista y chocamos a hueso. Y cuando chocamos a hueso, siempre dicen en clínica no estamos bien, pero aquí no, fíjense. Chocamos, no podemos dejar aquel líquido anestésico, sino que tenemos que llevar la jeringa así, hacia adelante. Y ahí un poquito hacia afuera así. Para vencer este borde, vencemos, introducimos 2 centímetros y otra vez hacia afuera, así, y llegamos a los nervios dentarios posteriores y bloqueamos. Fíjense, este borde inferior es un reparo anatómico importante y esto les va a servir en clínicas y les van a preguntar, fíjense, el borde inferior de la postpiramidal del maxilar superior. La luz, por favor. Gracias. No se olvide de ese borde. El borde inferior, ¿qué cara separa? Correcto, separa, fíjense, el borde inferior separa la cara, miren, la cara posterior o cigomática de la cara anterior. Muy bien, borde. ¿Qué cara será esta de la postpiramidal? Superior. Cara superior. De la postpiramidal del maxilar superior.
fíjense, se llama orbitaria. ¿Por qué orbitaria? Porque forma parte del piso de la cavidad orbital. Por eso orbitaria. Ya. En esta cara orbitaria vamos a ver un canalito que va de atrás hacia adelante, un canalito. Es el canal infraorbitario o suborbitario, que es lo mismo. Y este canalito se va a continuar con un conducto que es el conducto infraorbitario o suborbitario. Y su orificio de salida es aquí, en la cara anterior genial. Ya. Por lo tanto, en la cara orbitaria se encuentra el canal infraorbitario y el conducto infraorbitario. Y en el piso del conducto infraorbitario, en el piso, este es el conducto infraorbitario, esta es la salida. Antes de salir, a 5 milímetros y medio, hay un orificio en el piso del conducto infraorbitario, llamado orificio del conducto dentario anterior. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar el nervio dentario anterior y ese nervio va a dar inervación a los incisivos central, lateral y canino. Fíjense. Ya, muy bien. ¿Qué cara es esta de la postpiramidal que está mirando hacia adelante? Cara anterior, correcto. La cara anterior también se llama geniana. ¿Por qué? Porque corresponde a la región geniana. ¿Qué cara creen que es esto? Ubíquense bien. Esta es la apófisis piramidal. Fíjense, todo esto que están mirando afuera es la cara externa del maxilar superior. Oriéntense. Fíjense, es el inciso central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar. Y esta es la postpiramidal. Y la postpiramidal, ya hemos dicho, la cara superior forma parte del piso de la cavidad orbital. ¿Qué cara creen que es esto de la postpiramidal? Cara anterior, correcto, es la cara anterior. De la postpiramidal del maxilar superior, ¿qué vemos aquí? Un orificio. Es el orificio infraorbitario, fíjense. Esto, aquí está. El orificio infraorbitario o suborbitario. Si medimos, está a 5 milímetros por debajo del borde inferior de la cavidad orbital. Agujero infraorbitario, que está en la cara anterior o geniana de la postpiramidal del maxilar superior. ¿Qué pasa por el conducto infraorbitario, por el canal infraorbitario y por el agujero? Pasa vasos y nervios infraorbitarios. Al decir vasos y nervios infraorbitarios, nos referimos al nervio infraorbitario, a la arteria infraorbitaria, a la vena infraorbitaria, incluso vasitos linfáticos infraorbitarios. Fíjense, ahora si se fijan debajo del agujero infraorbitario, aquí hay una depresión. Depresión es que como si estuviera socavado, cóncavo, fíjense. Bien, esta depresión. Y ya. Como está cerca de la eminencia canina, se llama fosa canina. En esta fosa se va a insertar, se va a adherir o prender un músculo cutáneo. ¿Qué músculo? El músculo canino también, fíjense. Cara anterior o genial. Estoy describiendo qué apófisis están viendo. ¿Qué apófisis? Piramidal, correcto, del maxilar superior. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué no se llama apófisis del maxilar superior? ¿Por qué no se llama apófisis? Es la postpiramidal. También se llama de apófisis cigomática. ¿Por qué? Porque se articula con el hueso malar. También está bien, porque el hueso malar se conoce como nombre de hueso cigomático.
Pero tienen que acostumbrarse a decir piramidal, ¿por qué? Por la forma, fíjense, de pirámide. Esta es la base, este es el vértice, esta es el cara superior, posterior. La anterior no se ve. Esta es la cara posterior, oxigomática. ¿Por qué? Porque forma parte, fíjense, de aquí, de la fosa pterigomaxilar, la fosa cigomática. Esta es la fosa cigomática. Esta es la fosa cigomática. Entonces forma parte de la fosa cigomática. La cara posterior de la pospiramidal. Y la fosa cigomática también se llama fosa pterigomaxilar, o fosa subtemporal, o fosa infratemporal. Ya muy bien, fíjense, si la cara se van a orientar, fíjense los molares. Esto por detrás, aquí está la curvatura, y este es el incisivo, está hacia adelante. El incisivo central lateral se ve aquí. Este es el tercer molar, segundo, primer molar, fíjense. Se orientan, ¿no? Esta fotografía es una fotografía visto de atrás. Esta es la pospiramidal. Ya. ¿Qué vemos en la pospiramidal? En el hueso van a ver por fuera es cóncavo, miren. Por fuera es cóncavo. Y por dentro es convexo, miren, convexo. La cara posterior de esto. La parte convexa recibe el nombre de tuberosidad. Es una saliente así, convexa, llamada tuberosidad del maxilar superior. Y en esta tuberosidad se encuentran 2 o 3, a veces más, orificios. Son los orificios de entrada de los conductos dentarios posteriores. Y por esos orificios y conductos van a pasar los nervios dentarios posteriores para que lleguen hasta los molares, fíjense. Nervios dentarios posteriores. Les decía, ¿no?, que en la última edición va a ser alveolares, pero ese término casi no es tan real. ¿Por qué? Porque parece que llegar hasta los alveolos nada más, alveolares. Dentarios posteriores ya llegan hasta aquí. Muy bien, ¿qué más vemos en la cara posterior de la pospiramidal? Este canal, fíjense, en la parte superior, este canal. Y este canal está determinada o corresponde al nervio maxilar superior. Fíjense las estructuras. Tuberosidad del maxilar superior, orificio de entrada de los conductos dentarios posteriores, el canal del nervio maxilar superior se encuentra en la cara posterior de la pospiramidal del maxilar superior. Anatomía descriptiva. Y es importante. En una reunión teníamos una discusión así con anatomistas, así amigos, y uno decía, no, ¿para qué? Pues se les enseña que por aquí un conductito, una curvita más algo. No, eso ya no, eso ha pasado de moda. No, esto no es moda, sino que uno tiene que saber, un cirujano, por ejemplo, maxilofacial, tiene que saber detalladamente las estructuras. Si no sabe, fíjense, ¿qué cara será del maxilar superior? Cara interna, correcto. Cara interna o medial. ¿Por qué medial? Porque es el plano medio. Está mirando el plano medial. Cara interna o medial. Ya me voy a seguimos con la miscelánea. Entonces digo, no, ¿para qué los estudios? No, maxilar superior, los alveolos, lo grueso. Pero no es así. Un plomero, fíjense, un plomero tiene que saber por dónde está yendo, ¿no?, la cañería, ¿sí o no? Hay una fuga, ya tiene que, no, aquí hay un coro, ¿no?, y aquí es recto para ir. Y aquí hay otro coro. En anatomía igual, aquí hay una apogis, esa pues gruesa, hay que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, es el seno maxilar, ¿no?, y las pies están cerca, uno tiene que saber.
Entonces, al último sí, pero eso es para especialidad. Aquí se llama la anatomía descriptiva. Y es importante. Al hablar del conducto para la izquierda, van a saber pero fijar a cuántos milímetros. Es obligado pues saber a cuántos milímetros. Uno sabe, ubica pues y puede bloquear al nervio dentario anterior facilito. Fácil, se hace un masajito y perfectamente bloqueado el nervio dentario anterior. Y si no sabe dónde está. Ya muy bien, eso es como miseria. Es la cara interna del maxilar superior. Fíjense la cara interna o medial. Presenta una gran apófisis, esta, que va así de adelante hacia atrás. Es la apófisis palatina. La apófisis palatina divide la cara interna del maxilar superior en dos porciones o segmentos. Uno superior es la porción nasal y la inferior es la porción bucal. Fíjense aquí, maxilar superior, aquí está la apófisis palatina, esto. Divide en dos porciones, una superior, la nasal, la otra inferior, la bucal. Fíjense. Y a ver, vamos a ver cómo es. Tienen que orientarse. Fíjense. ¿Qué cara? Es una toma de atrás. ¿Qué cara será esto del maxilar superior? Cara externa, no va a estar la pospiramidal. Esta es la cara interna. De la cara interna nace esta apófisis. Esta es la apófisis palatina. Es de forma triangular, fíjense, aplanado de arriba hacia abajo. Ya. La apófisis palatina tiene dos caras. Esta cara cóncava que mira hacia arriba. ¿Qué cara será? Cara superior de la apófisis palatina. Y esta cara va a formar parte, fíjense, va a formar parte del piso de las fosas nasales óseas. Esto, mira, ahí está. Muy bien. ¿Han visto ahí la posición? Aquí está el sentido transversal y esa es su posición. Es una toma de abajo para que se orienten cómo es la apófisis palatina. Fíjense, la apófisis palatina, ¿qué forma lo ven todo esto? Triangular, ¿no? Correcto. Presenta dos caras. Ya hemos visto la cara superior, que forma parte del piso de las fosas nasales. ¿Qué cara será esto? Inferior. Correcto, están orientándose bien. Esta es la cara inferior. Va a formar parte de la cara inferior, esta cara, del techo de la cavidad bucal. Fíjense. La apófisis palatina del maxilar superior. Estos son sus bordes, fíjense. Borde interno. Borde externo, que se confunde con la cara interna del hueso. Y esto es el borde. ¿Qué borde creen? Correcto, borde posterior. Muy bien. De la apófisis palatina del maxilar superior. Muy bien. Y ahora aquí se ve. Van a disculpar de este slide que tiene manchas porque estaba guardado aquí en los hongos. Se honguean también como la celulosa del acetato. Ya, si se dan cuenta, es la apófisis palatina. ¿Qué borde creen que es esto? Correcto, borde interno o borde medial de la apófisis palatina del maxilar superior. Esto que está por arriba es la porción nasal de la cara interna y esta la porción bucal. A ver, el borde interno de la apófisis palatina, fíjense, es un poquito irregular. ¿Ya? ¿Qué presenta?
en la parte anterior, fíjense, un canal, el canal palatino anterior. Canal palatino anterior. Aquí se ve canal, porque al articularse con el canal del lado opuesto ya van a formar un conducto. Ya, por lo tanto, es el canal palatino anterior. Canal palatino anterior. También se llama canal incisivo, porque está entre los incisivos. Aquí está. Correcto. Se llama también canal nasopalatino. Nasopalatino. Se llama también canal de Antonio Escar. Antonio Escar. Fíjense, este canal. El canal palatino anterior se encuentra en qué borde de la pospalatina? En el borde interno, correcto. Se llama también canal incisivo, canal nasopalatino, canal del anatomista italiano Antonio Escar. Ya, fíjense, este canal al articularse con el borde interno de la otra pospiramidal del lado opuesto va a formar ya un conducto. Y es el conducto nasopalatino. Conducto palatino anterior, conducto incisivo, conducto de Antonio Escar. ¿Qué va a pasar por aquí? Va a pasar vasos y nervios nasopalatinos. Vasos de vena, arteria pacífica. Nervios nasopalatinos. Fíjense. ¿Qué más vemos en el borde interno por detrás de este canal? Fíjense, aquí encontramos la arista nasal, por delante una elevación, la arista incisiva. Y esta arista por delante se va a continuar con una espina nasal anterior. Van a ver en sus huesos esta parte que es fila del borde interno. ¿Ya? Por eso se llama arista. Al articularse con el del lado opuesto ya es más grueso y recibe el nombre en esta parte cresta nasal y aquí cresta incisiva. No se equivoque, en el examen se pinta esto, se pinta y ponen cresta, es arista porque es finito. Arista nasal. Al articularse con el del lado opuesto ya es cresta. Aquí es la arista incisiva. Al articularse con el del lado opuesto ya es más grueso y es cresta incisiva. Muy bien. La próxima. ¿Qué cara es de maxila superior? Cara interno medial. Esto hemos visto. ¿Qué estructura es todo esto? Correcto. Borde interno o borde medial de la pospalatina. Correcto. Ya, esta es la porción nasal. ¿Por qué porción nasal? Porque forma parte, fíjense, de las fosas nasales. Hay dos fosas nasales, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Ya. Forma parte, ¿qué porción? La porción nasal o la porción bucal forma parte de las fosas nasales. Su nombre lo dice, ¿no? La porción nasal. Toda esta parte forma parte. ¿De qué pared de las fosas nasales? ¿A quién se ubica? Porque las fosas nasales tienen, fíjense, una pared externa
una pared interna o tabique, una pared superior o techo y una pared inferior o piso. ¿De cuál de esas paredes creen que Interna. Estoy hablando de esta, de la cara interna de su porción o segmento nasal. Interna. Este segmento nasal forma parte de las fosas nasales, sí. ¿De qué pared? Correcto. ¿De cuál? Externo, está bien. Externa. ¿Por qué son las fosas nasales? ¿No ve? Aquí está el tabique, es la pared externa, pared interna, pared inferior o piso, pared superior o techo de las fosas nasales. Fíjense, es el maxilar superior, la cara interna, su porción nasal forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Correcto. ¿Qué vemos? Fíjense aquí, en la parte medio un gran orificio. Es el orificio de entrada del seno maxilar. Se llama seno a una cavidad que presenta el maxilar superior en el espesor de la postpiramidal. En el espesor. Bien. Es también el orificio de entrada del seno maxilar, que está en la porción nasal de la cara interna. Encima, fíjense, vamos a ver semiceldas. Semiceldas. Estas semiceldas se encuentran en la cara interna, en la porción nasal. Se van a articular con el etmoides. Hemos llevado etmoides en cráneo general, ¿se acuerdan? Las masas laterales tienen 6 caras. ¿Con cuál de esas 6 caras se articularán estas semiceldas que están en la parte superior de la cara interna, en su porción nasal del maxilar superior? Correcto, con la cara inferior de las masas laterales del etmoide se articula estas semiceldas. Correcto. Por delante del orificio de entrada del seno maxilar hay un canalito, fíjense. El canal lagrimal, canal lagrimal. Ya, canal lagrimal. Este canal lagrimal tiene 2 labios, fíjense. Labio anterior y labio posterior. De la parte inferior del labio anterior del canal lagrimal parte una crestita, miren. Una crestita. Es la cresta turbinal inferior. Cresta turbinal inferior. La cresta turbinal inferior se llama también corneta inferior. Cresta turbinal inferior. Es el corneta inferior. Corneta inferior o concha, para que no se confunda. Concha inferior. Fíjense. Este crestito. La cresta turbinal inferior. Ya. El labio posterior presenta aquí una estructura convexa hacia adentro, llamado concha lagrimal. Concha lagrimal o lúmula para ayudar. Concha lagrimal o lúmula. Lúmula lagrimal. Fíjense. Esta forma. Es pequeñito. ¿Qué canal es esto? Canal lagrimal. Este canal se va a transformar en conducto al articularse con el hueso lagrimal. ¿A qué hueso se lo conoce con el nombre de hueso lagrimal? Correcto, al unguis. Correcto. En la cara externa del unguis hay una crestita. Aquí está el lagrimal posterior y otra más hacia adelante, y se va a articular y van a formar el conducto lacrimonasal. ¿Qué va a pasar ya por el conducto cuando estás revestida de mucosa y todo? Lagrimal, ¿qué creen? Lágrimas, correcto, lágrimas. Lágrimas, porque las glándulas lagrimales
constantemente están elaborando lágrimas. En este momento están elaborando lágrimas. Ya. Y para lubricar el globo ocular para un buen parpadeo. Y ahí esas lágrimas, fíjense, si no hubiera que hay un conductito que va succionando las lágrimas. Ya es el punto lagrimal. Estoy hablando de la anatomía de la cavidad umbilical. Y esas lágrimas ya van a llegar aquí, van a pasar por el conducto lagrimal. Fíjense. Y van a llegar hasta el cornete inferior. Se volatiliza en el trayecto. Ya, muy bien. Y cuando hay demasiadas lágrimas, puedes chorrear por fuera, sí o no, ya, tranquilamente, ya por la mejilla. Incluso ya puede llegar, fíjense, a las fosas nasales, al piso, ya al paladar, del paladar, a la lengua, y uno saborea, ¿no?, las lágrimas. ¿Qué sabor tienen las lágrimas? Salado. Salado, correcto, salado. Muy bien. Fíjense, canal lagrimal. El año pasado estaba de moda, ¿no?, el coronavirus. Ese virus fatal que ha matado a amigos, a parientes, todo. Tan pequeñito, ¿no? Ya, fíjense, una vía de entrada, tranquilamente, a la laringe, de la laringe a la tráquea, hasta los pulmones. Y muchos no conocen esto, no conocen. A la nariz, ¿no? Y esto. Ya, muy bien. Estoy describiéndoles la cara interna del maxilar superior, pero la porción nasal. ¿Qué más vemos? Fíjense, por detrás del orificio de entrada del seno maxilar, dos zonas rugosas, ya, que se van a articular con la cara externa de la lámina vertical del palatino. Estas zonas rugosas. Y entre estas dos zonas rugosas hay un canal, fíjense. Este es el canal palatino posterior. Canal palatino, aquí dice conducto, aquí se ve canal, ¿no ve? Canal palatino posterior. Este canal palatino posterior se va a transformar en conducto cuando se articule si se articula con la cara externa de la lámina vertical del palatino. Hay un canal también, y con este canal formaría un conducto, el conducto palatino posterior. Es canal, conducto es como un tubo, tío. Ya. Entonces, el canal palatino posterior se encuentra, fíjense, por detrás del orificio del seno maxilar, en la porción nasal. Y ahí se transforma en conducto al articularse con otro canal que está en la cara externa de la lámina vertical del palatino. ¿Qué pasa por el conducto palatino posterior? ¿Qué pasa? Conducto palatino posterior. ¿Qué pasa? Correcto. Pasa el nervio palatino anterior, fíjense, por el posterior pasa el anterior. Pasa la arteria palatina superior, llamada también palatina descendente, acompañado de su vena satélite, fíjense. Por aquí es canal, se transforma en conducto, no se olvide, con otro canal, ya llamado también canal palatino posterior, que está en la cara externa de la lámina vertical del palatino. Fíjense. La porción bucal, bien facilito, la porción bucal es esta. Fíjense, forma parte de la pared externa de la cavidad bucal. Muy bien. ¿Qué borde será esto?
Superior. Superior, correcto. Esto, borde inferior o alveolar, porque ahí se van a implantar las piezas dentales. Este es el borde anterior y este es el borde posterior. Ya. El borde superior, fíjense, emite esta gran apófisis, llamada rama ascendente del maxilar superior, o apófisis ascendente, o apófisis montante también se llama. Apófisis montante. Porque fíjense, parece que estuviera montando, no se puede así, así. Apófisis montante. Otros dicen apófisis frontal también. Ya, muy bien. Ya. Rama ascendente del maxilar superior. Se llama también apófisis ascendente del maxilar superior. Se llama también apófisis montante. Apófisis frontal. Muy bien. Esta apófisis tiene dos caras, cara externo o lateral y cara interno o medial. ¿Qué cara están viendo aquí? Cara interna. Lo más interesante, que esta cara interna o medial de la rama ascendente forma parte también de la cara o de la pared externa de las fosas nasales. Lo más interesante, presenta una crestita en su parte media de la cara interna de la rama ascendente. Es la cresta turbinal superior. Se llama también cresta etmoidal. La cresta turbinal superior. La cresta turbinal superior se llama también cresta. ¿Por qué creen cresta etmoidal? Se articula con los muelles. Correcto, con el etmoides, pero con uno de sus cornetes, ¿cuál? Con el correcto, con el cornete superior. Bien, por eso se llama la cresta turbinal superior, cresta etmoidal. Muy bien. El borde inferior alveolar, el borde anterior es escotado, el borde posterior, fíjense esto, presenta dos superficies articulares. La de arriba se llama trígono palatín y esta parte inferior se va a articular con la voz piramidal del maxilar superior. Fíjense. Esta estructura no se olvide, la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior. Ya. La cresta turbinal, la cresta turbinal inferior en el maxilar superior, ¿dónde se encuentra? La cresta turbinal inferior, que es esta. En la cara interna del maxilar superior, en su porción nasal. ¿Con qué se articula? La cresta turbinal inferior. ¿Con qué se articula? Con la parte anterior del cornete inferior. Parte anterior, pero del borde superior del cornete inferior. Por eso la cresta turbinal inferior recibe también el nombre de cresta conchada. Conchada. Eso para que vayan, no se hagan pescar en las preguntas. Muy bien. ¿Qué cara será esto? De la rama ascendente o apófisis montante. O apófisis, cara externa. Esta es la cara externa de la rama ascendente del maxilar superior. Fíjense, presenta una crestita. Es la cresta lagrimal anterior. La cara externa presenta esta crestita vertical
que es la cresta lagrimal anterior, fíjense, esta parte. Ya, muy bien. Es la bóveda, el techo de la cavidad bucal. Ya. ¿Qué apoyo es esto del maxilar superior? La postpalatina, correcto. ¿Qué cara? Interno. Piensa bien, ¿qué cara de la postpalatina es esta? Inferior. Cara inferior, correcto. Cara inferior de la postpalatina. Ya. Fíjense, al articularse el borde interno con el borde interno del lado opuesto, fíjense, van a contribuir a formar la cara inferior de ambas postpalatinas, el techo o bóveda de la cavidad bucal. En la parte anterior les dije, ¿no ve? En el borde interno de la postpalatina hay un canal, el canal palatino anterior, que al articularse con el del lado opuesto forma el conducto palatino anterior, que es esto. Y el conducto palatino anterior, o conducto nasopalatino, o conducto incisivo. Muy bien. Ya. Este es el conducto palatino posterior, ya les dije cómo está formado. Por aquí pasa el nervio palatino anterior, la arteria palatina superior o descendente acompañadita de su vena. Fíjense. Que está en el espesor de la fosa piramidal del maxilar superior. El seno maxilar, fíjense, llamado antromaxilar o cueva de Jaime. Antromaxilar o cueva de Jaime. Fíjense, es amplio. La capacidad término medio en el adulto es de 11 a 12 centímetros cúbicos. Fíjense, la capacidad del seno maxilar. Antromaxilar o cueva de Jaime, fíjense. Esta cavidad antral es importante porque está cerca de las piezas dentales, cerca del segundo molar superior, cerca del tercer, incluso del segundo premolar superior. Fíjense, capacidad de 11 a 12 centímetros cúbicos. ¿Por qué es importante esta cavidad? Fíjense, este es el huesito que hemos cortado con un estudiante. Ya mi huesito no parece, quería mostrarles. Fíjense, esta es la cavidad antral, esta es la postpiramidal. Fíjense, desde el tercer molar, miren, hasta el incisivo lateral a llegar. Este es un seno amplio, amplio. Fíjense. Ahora, como está de moda los implantes, ¿creen que esta gran cavidad antral resistiría un implante? ¿Qué dicen? ¿Hable, no? No. Se colocaría así, pero no ofrecería un buen rendimiento. Puede fracturarse o haber problemas, porque la pared es delgadita, pues de la cavidad antral. Fíjense, es un seno gigante. Esto debe tener una capacidad de 25 centímetros cúbicos, los senos gigantes. Normal de 11 a 12 centímetros cúbicos. Normal en una persona adulta. De los niños es más pequeño. Ahí ven, miren. Aquí, ¿cómo lo ven? Bien abombado, ¿no? Miren. La cara anterior o geniana de la postpiramidal.
En el espesor de la voz piramidal está esa gran cavidad antral, el seno maxilar. Es un seno gigante, es un seno pequeño. Se nota nomás. Al ver en radiografía uno ve perfectamente que esta cavidad que presenta este hueso es amplio. Miren. Aquí se nota, no miren, hasta el lateral, es súper gigante. Y esto pequeño. Muy bien. Palatino. Ya. Fíjense el palatino. Dos, derecho e izquierdo. Tiene la forma de un ángulo, fíjense, diedro. Ya presenta una lámina. ¿Qué lámina será esto? Vertical es la lámina horizontal. El otro, igual aquí al articularse su borde interno con el lado opuesto, va a formar parte del piso. ¿De qué? ¿De qué cavidad? De las fosas nasales. Correcto. Bien. Este es bien sencillo. Pero se ubica, ¿no? Parece la luna. Pero lo que está rosado es el palatino. Ese es ojo. Ustedes van a tener cuidado cuando saquen cada los hongos. Fíjense, esta es la lámina vertical. Este es un palatino derecho, lámina vertical, lámina horizontal. Es la lámina horizontal, cuadrilátero. ¿Qué cara será esto de la lámina horizontal? Cara superior, correcto, cóncava es así. Y la que mira hacia abajo es la cara inferior. Tiene 4 bordes, borde anterior. Estoy hablando de la lámina horizontal. Borde posterior o borde dorsal es el borde medial o borde interno. El borde externo, fíjense, se está confundiendo con el borde inferior, pero de la lámina vertical. La lámina horizontal del palatino. Ya, a ver, una pregunta. La cara superior de la lámina horizontal del palatino forma parte de las fosas nasales, sí. ¿De qué pared de las fosas nasales? De la pared inferior o piso de las fosas nasales. Correcto. Ya, muy bien. Esta es la lámina vertical. Igual, fíjense, ligeramente cuadrilátero, pero alargado. Presenta una cara interna y una cara externa. Esta es la cara interna o medial de la lámina vertical del palatino. Miren, esta es la cara interna. Que presenta 2 crestas. Miren. Como esto está atrás, el palatino está hacia atrás. Fíjense. Aquí más o menos está. Es la cresta, presenta 2 crestas. La cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior, fíjense, esta es la inferior, esta es la superior, esta es la lámina vertical del palatino, cara interna. La cresta turbinal superior se llama también cresta etmoidal. ¿Por qué? Porque se va a articular con el cornete superior. ¿Y el cornete superior a qué hueso corresponde? Al etmoides, correcto. Por eso también se llama cresta etmoidal. Cresta etmoidal. Yeah. Es la cresta turbinal inferior. Se llama también cresta conchal. ¿Por qué? Porque se va a articular con la parte posterior, pero del borde superior del cornete inferior, fíjense. Esta cresta, la cresta turbinal inferior. Ya saben que a los cornetes se los conoce con el nombre de turbinas.
turbinas o conchas, por eso esta crestita se llama turbinal, pero como se articula con el cornete inferior se llama cresta conchada. No presenta más estructuras la cara interna, solamente este espacio liso que está entre las dos crestas, y este espacio recibe el nombre de atrio. Atrio. No se olvida, ¿dónde se encuentra el atrio? En la cara interna de la lámina vertical, entre las dos crestas turbinales, superior e inferior. Atrio. Fíjense, este es el atrio. Muy bien, cara interna. El borde superior es esto, de la lámina vertical, el borde anterior, el borde posterior y el borde inferior. El borde inferior se confunde con el borde externo de la lámina horizontal. Lo más interesante, el borde superior presenta dos aposes, la anterior y la posterior. La anterior se lleva el nombre de após orbital y la posterior de apófisis esfenoidal. La posorbitaria, fíjense, presenta tres carillas articulares y dos no articulares. Esta que mira hacia adelante y hacia arriba es la carilla anterosuperior o etmoidal, esta parte. Anterosuperior etmoidal. ¿Por qué etmoidal? Porque se va a articular con las masas laterales del etmoides, fíjense. ¿Con qué cara? Con la cara inferior de las masas laterales del etmoides. Esta es la carilla postero-superior. Mira hacia atrás y es así, y se va a articular con la cara anterior del esfenoides. Carilla esfenoidal o faceta esfenoidal. Se articula con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Y aquella otra faceta no se ve, la carilla por aquí viene. Mira hacia atrás. Es la carilla palatina. Se va a articular con la parte más superior del borde posterior del maxilar superior, fíjense. Tres facetas o carillas articulares. Y aquí hay dos no articulares, miren. Estas son las no articulares. Una es la orbitaria, que está arriba superior, es la orbitaria, que va a formar parte de la parte más posterior del piso de la cavidad orbitaria. Esta es la faceta orbitaria, es la pterigomaxilar. Ya, estas son las no articulares. Estas forman, fíjense, determinan el aspecto de un glomo de bus. La pterigomaxilar forma parte de la pared anterior del trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Este se llama pterigomaxilar. Fíjense. En resumen, la posorbitaria tiene 5 facetas o carillas pequeñitas. 3 articulares, cuáles son la anterosuperior o etmoidal, que se articula con la cara inferior de las masas laterales del etmoides. Esta es la posterosuperior o esfenoidal. ¿Por qué? Porque se articula con el esfenoides. ¿Qué parte? Con la cara anterior. La otra cara articular es la que mira hacia abajo y hacia atrás, que es la faceta palatina, que se va a articular con el trígono palatino. Y dos no articulares, una orbitaria y la otra pterigomaxilar. Esta es la fosa esfenoidal. Aquí es donde se confunde. Fíjense, estas dos apófisis, ¿de qué borde están naciendo? La fosa orbitaria y la fosa esfenoidal, ¿de qué borde están naciendo? Del borde superior, correcto, de la lámina vertical del palatino. Es la fosa esfenoidal. Es así, se ubica hacia arriba y hacia adentro, así es. Y tiene dos caras. Esta faceta es superexterna. La superexterna, ¿se acuerdan en el esfenoides la posvaginal? Y hay un surquito en la cara inferior de la posvaginal. Y en la cara superexterna de la fosa esfenoidal hay otro canalito surgido. Se va a articular
con la fosa vaginal que presenta en su cara inferior un canalito surgido y va a formar el conducto pterigo-palatino. Pterigo-palatino. Ahora, esta cara, esta es la pregunta. Como es así, la fosa esfenoidal, esta cara mira hacia abajo y hacia adentro. Y forma parte, fíjense, de aquí, de las fosas nasales, de la parte más posterior de las fosas, pero del techo de las fosas nasales. Esta carilla, la ínfero interna. Ínfero que está mirando hacia abajo, interna está mirando al plano medio. Fíjense, la fosa esfenoidal tiene dos facetas o carillas, superior externa y la inferior interna. ¿Cuál de esas dos facetas forma parte de las fosas nasales? La inferior interna, correcto. Como las fosas nasales tienen cuatro paredes, ¿de qué pared creen que forman? Pared superior, correcto. Sean muy bien capaces, como que van a ver esto, y van a recibir retroalimentación ya con huesos también es distinto. Uno va a marcar, uno se da cuenta. Vertical. Aquí están las apodos orbitaria y esfenoidal. Pero esta, ¿qué porción creen que es? ¿Vertical u horizontal? Vertical, correcto. ¿Qué cara, pero? Cara externa, la cara externa. La cara externa de la lámina vertical del palatino presenta cuatro segmentos, fíjense. 1, 2, 3, 4. Este es el segmento sinusal, fíjense. Este es el segmento maxilar, todo esto. Aquí hay un canalito, es el segmento interpterigo maxilar, porque es el segmento pterigoideo. Fíjense los cuatro segmentos que presenta la cara externa de la lámina vertical del palatino. Segmento sinusal, segmento maxilar, y este es un canalito, segmento interpterigo maxilar, porque es el segmento pterigoideo. ¿Se acuerdan que aquí es un canalito? Y al articularse con otro canalito que está en la cara interna, porción nasal del maxilar superior, forma el conducto palatino posterior, que es esta partecita. Esta parte es realidad. Este segmento interpterigo maxilar, los cuatro segmentos. Ahora, fíjense aquí para que no se olviden, la pospiramidal, ¿de cuál de los cuatro segmentos están haciendo? Y eso no se explica bien. ¿De cuál creen? ¿Del segmento sinusal? Nada que ver. ¿Del segmento maxilar? Nada que ver. ¿Del segmento interpterigo maxilar? Nada que ver. ¿Del segmento pterigoideo? Sí. Del segmento pterigoideo nace la apófisis piramidal, fíjense, del palatino. Fíjense, de la cara externa de la lámina vertical, pero del segmento pterigoideo. Fíjense. Ya. Ahora veremos este huesito. Esta es vista de, a ver si se orientan. ¿Esto qué lámina es? Lámina correcto, horizontal. Esta vertical. Ya, estas son, ¿qué apófisis? ¿Qué apófisis es? Orbitaria, correcto. Y esta es la esfenoidal. Entre las dos hay una escotadura. Ya, se va a articular esto aquí, así, con la cara inferior del cuerpo de la esfenoidal y se va a formar el agujero esfenopalatino. Aquí se ve escotadura, pero ya cuando se articula, en cara en general vamos a ver, y van a ver el agujero esfenopalatino. Aquí está la apófisis piramidal del palatino, pero visto por atrás, miren. Esa superficie articular es el canalito que va a formar parte de la posterior. Palatino es bonito.
ubican al hueso lagrimal aquí. Por ahí está, ¿no? Este es el hueso lagrimal llamado unguis. Es un hueso plano, será largo, corto. Hueso plano, largo, o es corto, o es irregular. Plano. ¿Cómo lo ven? Miren. Las falanges de los dedos son huesos largos, pero en miniatura. ¿Lo ven? Las falanges de los dedos, porque tienen un cuerpito diáfisis, dos extremidades abultadas las epífisis. Pero igual, el unguis es un hueso plano, aplanado de fuera hacia adentro, pequeñito en forma de uña. Tiene una cara externa, fíjense, es la cara externa del unguis. Aquí hay una crestita, es la cresta lagrimal posterior, porque la cresta lagrimal anterior se encuentra en la cara externa de la rama ascendente del maxilar superior, fíjense. Cara externa. La cara externa del unguis, ¿de qué cavidad forma parte? De la cavidad orbitaria, correcto. A ver, especifique. La cavidad orbitaria tiene pared superior o techo, pared inferior o piso, pared externo o lateral, pared interno o medial. ¿De qué pared? De la pared interna, correcto. Van a dar bien sus exámenes. Claro, que pueden pasar los cientos. Aquí se ve evidencia. La cara externa, la cara interna. La cara interna forma parte, fíjense, la cara interna del unguis forma parte de las fosas nasales. Fíjense. Sí. Sí, correcto, forma parte de las fosas nasales. Ya. Pero en la parte posterior y superior presenta semiceldas, fíjense, que se van a articular con el etmoides, con la cara anterior de las masas laterales del etmoides, el unguis. Ahí está, el unguis, ahí se ve por medio. A ver, ¿quién se ubica? ¿Qué cresta es esta? Cresta turbinal superior, creo que. Turbinal superior, correcto. La cresta turbinal superior, ¿dónde se encuentra? En la rama ascendente. Cara interna, correcto. ¿De qué? De la rama ascendente, correcto. Y aquí está la cresta turbinal inferior, que está articulado ya con el corneto inferior. Aquí está el palatino, fíjense la ubicación. Ya. Hemos acabado, ¿saben qué? El día martes creo que no va a haber clases. Por el día del padre.